Vamos a iniciar la clase. El día de hoy nos toca desarrollar lo que es un tema muy importante, que viene de manera muy reiterativa en los exámenes de admisión, tanto IEN como examen ordinario. Estamos hablando del tema de razones trigonométricas de ángulos en posición normal. ¿Qué vamos a desarrollar aquí? Lo siguiente. Vean por aquí. En primer lugar, hablaremos de algo importante, del ángulo en posición normal. ¿Cuándo un ángulo estará en posición normal? Simplemente cuando ustedes verifiquen que el ángulo trigonométrico, que ustedes ya lo conocen, deben recordar la clase del capítulo 1, el ángulo trigonométrico tiene tres elementos importantes: vértice, lado inicial y lado final. Como ustedes recordarán, la rotación de un rayo genera el ángulo trigonométrico, ya sea en sentido antihorario o también horario. Este ángulo trigonométrico de medida alfa, beta o tita se va a trasladar o colocar en un plano cartesiano. En los exámenes de admisión a este ángulo trigonométrico se le conoce como ángulo en posición normal, pero para eso debe cumplir con tres requisitos. ¿Cuál sería el primero? ¿Dónde debe estar ubicado el vértice, jóvenes? Debe estar ubicado aquí en el vértice. Entonces vamos a colocar aquí elemento principal de ese ángulo. El vértice debe estar ubicado en el origen. ¿Estamos de acuerdo? Punto número 2. El lado inicial debe estar ubicado ¿en qué lugar? En la parte positiva del eje X. Aquí debe estar ubicado nuestro lado inicial. Ahí está. Y finalmente, el lado final, ¿dónde debe estar ubicado, jóvenes? En cualquier parte del plano. En esta ocasión vamos a colocarlo en el segundo cuadrante. Aquí estará ubicado nuestro lado final. Listo. Entonces, la rotación, como les mencioné hace un momento, de este rayo genera el ángulo trigonométrico, que en el plano, cumpliendo estos requisitos, se llamará posición normal o estará en posición normal. En esta ocasión vamos a colocar el ángulo que ha girado en sentido antihorario. ¿Qué medida le vamos a colocar? Alfa, beta, tita, eso dependerá del problema. En este caso voy a colocarle, para continuar con el ejemplo, alfa. Alfa representa la medida del ángulo que va a estar en esta ocasión en posición normal. Si vemos que cumple los requisitos que acabo de mencionar, el ángulo está sí o sí en posición normal. Hay una pequeña nota que vamos a determinar para el examen de admisión. El lado final del cuadrante o del ángulo determina el cuadrante del ángulo. ¿Quién? El lado final. Muchachos, el lado final. El lado final, correcto, determina el cuadrante del ángulo. Por eso, ¿en qué cuadrante está alfa? Segundo cuadrante. Muy bien. Entonces colocamos aquí, alfa pertenece al segundo cuadrante. ¿En qué sentido está rotando el ángulo alfa? Antihorario. Por lo tanto, alfa ¿es positivo o negativo? Es positivo. ¿Siempre será positivo? No, también puede ser negativo. Recuerden eso. Ahora, una vez que ya el estudiante tiene bien claro lo que es el ángulo en posición normal, que debe cumplir con estos requisitos, ahora lo que vamos a realizar es algo importante sobre lo que comúnmente viene en un examen de admisión. Pregunto, aula semestral uni, ¿el ángulo tita está en posición normal aquí?
Y si no está, ¿qué debes hacer para que se encuentre en posición normal? Una de las tantas formas, o la más importante, es la siguiente. Vamos a colocar acá esta aclaración. Si el ángulo no está en posición normal, lo que yo debo hacer es rotar. Este ángulo, como vemos, no está en posición normal, entonces voy a hacerlo rotar. ¿De qué manera? Muy fácil. Este lado inicial debe estar aquí y este lado final, obviamente, como el lado inicial no está en el eje X, vamos a hacer que rote sobre el origen este ángulo en sentido antihorario. ¿Cuánto va a rotar? 90. Va a rotar 90 grados. Entonces, lo que voy a hacer aquí es justamente eso. ¿Cuánto va a rotar? 90. Ahora, este punto estará aquí y el lado inicial, como ha rotado 90, debe estar aquí. Profesor, pero ¿y cómo sé que rotó 90? Falta graficar el ángulo de rotación que ha sido 90 grados. Ahora, este ángulo θ ya está en posición normal. Donde el estudiante sabe que si este punto tiene coordenada A, B, y además nosotros vamos a determinar que este segmento y este otro sean del mismo tamaño, ¿me podrían decir qué coordenada tendrá este punto con la rotación? ¿Cuánto sería? Menos B y A. Correcto. Menos B y A. La regla práctica me dice que debo hacer el cambio. AB, B y A. Profesor, ¿y por qué puse el negativo? Recuerda que acá en el tercer cuadrante el seno o el X y el Y tienen que ser negativo, negativo. Profesor, ¿y no le debería colocar un menos aquí? No, ¿por qué? Porque en esta parte el A ya es negativo. Por lo tanto, aquí también debe ser negativo. ¿Hasta ahí alguna consulta? Todo bien, listo. Una vez hecho, a partir de aquí ya puedes determinar las razones trigonométricas que vamos a trabajar a continuación. Por esa razón, vamos a colocar aquí la definición, correcto, de las razones trigonométricas. Definición de las razones trigonométricas, esta vez para un ángulo en posición normal. Para ángulos en posición normal. P.M. Listo. Hay una técnica, ¿se acuerdan, jóvenes? Para poder recordar las razones. La técnica para recordar las razones, ¿recuerdan? Si el ángulo ya está en posición normal, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Dibujo el plano, ¿ya? Dibujamos el plano. En el primer cuadrante, ¿de acuerdo? Acá está el eje Y aquí está el eje X. Voy a dibujarlo en el primer cuadrante. Ya está. Tenemos el ángulo alfa, para no cambiar mucho de ángulos, ¿de acuerdo? El ángulo alfa. ¿El ángulo alfa está en posición normal? Sí, sí está. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Del lado final vamos a tomar un punto, jóvenes. Este punto, ¿qué coordenada va a tener? No lo sabemos. Le voy a colocar X, Y. Listo. La distancia del origen al punto, ¿qué nombre recibe? ¿Lo recuerdan? Radio vector. Simbolizamos con la letra R. Ahora, con estos tres elementos, pero siempre es bueno aclararle las cosas, chicos. ¿Quién es Y y quién es X? Claro, el X vendría a ser la abscisa del punto P y Y la ordenada del punto P.
¿Y quién es el punto P? Un punto del lado final. Porque no vaya a ser que vayas a tomar un punto que no pertenezca al lado final. Entonces, esto va a ser abscisa, ¿de acuerdo? Abscisa del punto P, y esto será ordenada del punto P. Listo. Bien, jóvenes. No olvidarse señalar también que él sería nuestro radio vector. Muy bien, radio vector. Y el valor de nuestro radio vector, todo el mundo lo conoce. El módulo, ¿cierto? A ver, por aquí. ¿Quién es el módulo, muchachos? ¿Cómo calculamos el módulo, joven? Raíz cuadrada del valor de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Y de esta manera tenemos el módulo de nuestro radio vector. Muy bien. Y a partir de aquí, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar las razones que ustedes, la mnemotecnia para esto. Aquí vamos a colocar primero el seno, ¿lo recuerdan? Coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Cuántas razones tenemos? 6 razones. Muy bien, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Primera razón del ángulo alfa, seno del ángulo alfa. El coseno, la tangente, y aquí vienen los recíprocos, cotangente, secante y la cosecante. Jóvenes, ¿cómo se define el seno? ¿Recuerdan? Y sobre R. El coseno, X sobre R. La tangente, Y sobre X. ¿Y por qué a partir de ahí es más sencillo? Porque se invierte. X sobre Y, R sobre X y R sobre Y. Señores, esta sería la parte teórica de lo que todo estudiante uni debe manejar para enfrentar un examen. Estamos hoy en agosto y el examen IEN, que es un examen único, que se toma ¿en qué mes? Diciembre. Exactamente, ¿qué fecha? 7 de diciembre de este año 2026. Una vez que ustedes tengan esta parte teórica, podemos enfrentar cualquier problema. Obviamente, faltaría mencionar aquí los ángulos cuadrantales, los coterminales y los signos que van a tener cada razón para poder tener completa la parte teórica. Muy bien. Jóvenes, este 17 de agosto estamos iniciando el ciclo semestral uni y también el ciclo IEN. No se olviden que estamos esperándolos en la Academia TUMS, correcto, que lo vamos a preparar a partir de este agosto, obviamente después del examen. Y no se olviden, el examen ordinario y el examen IEN los esperan a partir de la preparación a partir del 17 de agosto. Bien, chicos.